de la deuda que cada día se ha convertido en una lavina de nieve. No se sabe ya, ellos no saben ni cómo van a salir. Y están tratando de ver cómo justifican una deuda que inicialmente, porque esa deuda, ahora vamos a explicar todo lo que ocurrió con la deuda famosa, pero que inicialmente esa deuda era de 14 millones de dólares. Ese es otro de los misterios, que la gente no sabe a ciencia cierta la deuda real, el monto, cuánto es. Bueno. Pero hay otra cosa que la gente no sabe, que es desde cuándo se viene arrastrando la deuda. No, las deudas, porque bueno, hay deudas con Japón, con Argentina, con el Club de París, con el Club de Londres, con Media Humanidad. Entonces hay varias preguntas ahí que son cruciales, que yo te las voy a hacer también, porque yo, bueno, me voy a poner en el plano de la gente que yo, por ejemplo, yo no sé ni hostia de economía. Tú eres el que más domina todo lo que son cuentas y lo que más son movimientos bancarios. Eso tú sí lo dominas. Por eso te lo voy a preguntar para transmitírselo a la gente, porque la gente está perdida con esto. Y me han preguntado cantidad y yo a veces no sé ni qué responder. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago la tarea, siempre hago la tarea y miro, y más o menos ya entendí el concepto de cómo viene la cosa. Ellos, por supuesto, lo primero que hacen es acusar al acreedor de fondo buitre, como hizo la Kirchner en Argentina. Entonces parece que eso es de donde ahí viene, fondo buitre. Exacto, claro. Ellos están tratando de repetir la misma fórmula que es el que utilizó Argentina. Exacto. Vamos a poner un momentico lo que dice la gente del Banco de Cuba, lo que ellos dicen. Vamos a ponerlo aquí porque yo creo que eso ante todo hay que ver el pretexto que ellos ponen y la explicación que ellos dan, que para mí es muy... Vamos a leerlo acá porque lo dice... Vamos a ver, yo lo tengo abierto acá. Déjame sacarlo de aquí para ponerlo bien, porque las palabras son importantes siempre que aquí está. Y después vamos a hablar de otros conceptos más, del concepto de Banco Nacional, concepto de Banco Central, las diferencias, todo eso. Mira, dice aquí, la Superintendencia del Banco Central de Cuba informa que actualmente se está desarrollando en Londres el procedimiento judicial del Tribunal Superior, bla, 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 eso ya lo sabemos. Dicen ellos, el demandante es CRFI Limited, un fondo buitre constituido como sociedad mercantil offshore en Gran Caimán. A mí me da risa porque ellos dicen en Gran Caimán como si ellos no tuvieran un montón de cuentas escondidas en Gran Caimán y en Panamá y en 20 lugares más. A mí eso me da una risa, como si ellos fueran los campeones de la moral. Ahora, en el procedimiento judicial se dirime si CRF es acreedor del Banco Nacional de Cuba y de Cuba. Fíjate, de Cuba, vuelven otra vez por el monto de 72 millones de euros. Quienes defienden que CRF no es acreedor del BNC ni de Cuba y nunca lo ha sido. O sea, yo incluso me tomé el trabajo, que es un mamotreto, de bajar el alegato de defensa, que lo tengo, lo encontré, empecé a buscarlo y lo encontré. Está en un PDF, los que quieran, yo se los puedo mandar, está en inglés, el que quiera disparárselo. El alegato completo son unas cuantas páginas de lo que alega la parte cubana para no pagar. Entonces, sigue diciendo esto, que el objeto, y aquí viene la parte importante, ellos dicen que el CRF nunca ha sido acreedor, claro, no, nunca lo fue, pero ahora lo es. El objeto de este procedimiento es deuda pública. Ahora, vamos aquí, esta es la parte caliente, Laureano. Deuda pública porque fue contraída por el Banco Nacional de Cuba antes de 1997. Escuchen bien, que esto aquí están los detalles. Cuando tenía funciones de Banco Central. Oye, qué cosa tan cínica. Desde entonces el Banco Nacional de Cuba no tiene facultad para actuar en nombre del gobierno cubano, tampoco para aprobar cesión de deuda pública sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros, dado que el Banco Nacional de Cuba no puede en ningún caso autorizar la cesión de garantías otorgadas por el Estado. Entre paréntesis, garantías soberanas. Esto es clave también, esta frase. Ahora, el Banco Nacional de Cuba y Cuba, como ellos ponen, jamás han desconocido sus deudas. No, sencillamente las han ignorado. Y han mantenido siempre el interés de negociar con sus legítimos acreedores. Tanto el Banco Nacional de Cuba como Cuba están personados en el procedimiento y defenderán sus derechos. La Superintendencia del Banco Nacional
como órgano de carácter técnico con autonomía para el ejercicio de sus funciones asignadas por la ley relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre las instituciones que realizan actividad financiera y bancaria en el país. Informará oportunamente de los resultados del proceso. Ok. Esto es lo que dicen ellos, ¿no? Primera cosa que yo veo aquí. Ellos están hablando de este término del Banco Nacional cuando era Banco Central y cuando no es Banco Central. ¿Cuál es la diferencia aquí entre Banco Nacional? Porque yo he visto bancos que son privados en cualquier país que se llaman Banco Nacional de tal lado y son privados. Y Banco Central yo entiendo que es el que administra, el que decide sobre todo lo que es lo que se mueve en la economía, es el que monta el patrón de la economía, el que emite la moneda, el que sustituye a la moneda cuando ya está deteriorada, todo eso es lo que hace el Banco Central. Sí, pero antes de llegar a la diferencia, vamos a empezar el origen de la deuda. Para entender, este es el origen. Cuando el Banco Central, antes del 97, que estaba la época de Soberón, emitía bonos de deuda pública. Las deudas que se están discutiendo en el banco, en la Corte de Inglaterra, esto es un resumen, porque es un mamotreto súper inmenso. Dice, las deudas comprenden los siguientes acuerdos por escrito. Número 1, un endeudamiento a corto plazo con el comercio de fecha 17 de enero del 82. Estamos hablando en el 82. Yo tenía 11 años. 11 y tengo 51. Es decir, estamos discutiendo una deuda que nunca se pagó del año 82, de cuando yo tenía 11 años. Celebrado entre el Banco Nacional de Cuba como prestatario y el Crédit el Crédit Lyonnais de Francia, sí, como banco. Ah, no, este es holandés, esta es la filial holandesa del Crédit Lyonnais. Sí, exacto, que fue quien inicia el préstamo original y sus modificaciones de deuda. Y el número 2, endeudamiento bancario a corto plazo no relacionado con el comercio. Volvemos. No relacionado con el comercio puede ser muchas cosas. Puede ser desde dinero en efectivo o dinero para pagar cualquier cosa que no fuera comercio. Con el comercio con fecha del 84. Estamos hablando del 84 y yo iba a cumplir 13. Entre el Banco Nacional de Cuba como prestatario y como prestatario el Instituto Italiano como del banco. Ok. Ahora, si vamos, quiero que saltes un segundo a la imagen donde están los dos balances. Ok, estos fueron los créditos que se firmaron. El de 11 millones y medio en el año, déjame volver a ver aquí, en el 17 de enero, el de 11 millones y medio se firmó el 17 de enero del 82. Aclarando que el dinero de 1982, el valor también ha cambiado y hay que ver los intereses, que es la parte que... Hay un proceso inflacionario, lógicamente, pero el problema es que estamos hablando de una deuda que tiene 40 años, sí. 41 años. En febrero, el 17 de enero, es decir, ya cumplió 41 años hace unos días atrás. Esa deuda de 41 años suma unos intereses de 41.586.050,23. Casi lo cuadriplica el interés. Y la deuda con el banco italiano, que fue de casi 3 millones de dólares, que tiene a día de hoy 41 años de vieja, en 41 años, porque ahí está el problema, en 41 años ha sumado un interés de 16 millones de dólares. Estamos hablando que no es la reclamación de los 72 millones de dólares. Estamos hablando de que tú tienes una deuda de más de 40 años que nunca pagaste. No sé si puedes ya quitar el... Eso, vamos a hablar primero. En ese año, hasta el 97, el Banco Nacional de Cuba
Estábamos hablando que estaba el coma andante, la coma andante viva, estaba Soberón, que Soberón fue el presidente del Banco Nacional de Cuba muchísimos años. Durante muchos años. Y Soberón tenía autorización del coma andante de firmar o adquirir deuda contra lo que son las deudas soberanas. Las deudas soberanas no es otra cosa que si el Estado incumple, el acreedor puede ir contra cualquier bien, cuenta bancaria o con cualquier bien tangible que tenga el acreedor en cualquier lugar del mundo. Por eso es una deuda soberana. ¿Por qué? Porque Soberón levantaba el teléfono en esa época, llamaba al coma andante y el coma andante le daba la autorización, firma y autoriza. Desde el 97, el Banco Nacional de Cuba se le quita la función de Banco Central. Es decir, Banco Central ya no solamente es el que emite moneda, sino también el que emite deuda pública. El que emite deuda pública. Esa función de Banco Central, en el 97 había que recordar qué acontecimiento ocurrió en el 97 que dio lugar a que el Banco Central, el Banco Nacional de Cuba ya no fungía como Banco Central. Estamos hablando que ya estábamos saliendo prácticamente o estábamos todavía inmersos en el periodo especial. El periodo especial, todavía quedaba de periodo especial. Había pasado 3 años del maleconazo. Estaba en el 97 Cuba empezando a dejar entrar el turismo internacional y se estaban empezando a crear los hoteles en Cuba, ya de manera, ¿cómo se llama? Abierta, porque siempre ha habido turismo internacional, pero ya en el 97 vino el auge de más hoteles, de los Melía, de los Sol no sé cuál, de todas esas cadenas hoteleras que sí entraron de lleno y estaban metidas de lleno ya en Cuba. Empezó también las grandes inversiones extranjeras, como las Cherry, todas esas grandes empresas empezaron a invertir de forma ya en grandes cantidades de millones abiertamente en Cuba con aquellos famosos acuerdos leoninos de 51-49, 51 del Estado, 49 de la parte extranjera. Entonces, como ya se estaba haciendo todo ese proceso económico para hacer un salvavidas a la economía cubana, se le quita en el 97 al Banco Nacional de Cuba la función de Banco Central. Significa que el Banco Nacional de Cuba ya no podía emitir deuda extranjera. Pero esta deuda fue adquirida en el 82. Sí, porque ahora están diciendo, bueno, ellos ponen la fecha del 97, ok, pero está bien, pero la deuda tiene 41 años, pero no solo eso, hay una cosa que me llama la atención, que es lo que yo encuentro más cínico de todo esto, que es la palabra deuda pública. ¿Qué cosa es una deuda pública? Deuda pública es decir, la deuda pública es cuando el gobierno o deuda soberana, porque la deuda soberana es decir, ya la palabra deuda soberana no la utiliza nadie, porque la deuda soberana es un término monárquico, que era cuando los soberanos emitían deuda pública, pero bajo la garantía soberana, es decir, del propio soberano. En Cuba, yo sé que Fidel Castro se creyó ser el soberano de Cuba, que la familia Castro se ha creído ser la familia monárquica de Cuba, y por eso en la televisión nacional ellos siguen llamándola deuda soberana en vez de utilizar la terminología correcta, que sería deuda pública, porque ellos siguen pensando de que ellos son los soberanos, es decir, el soberano, el gran soberano, la piedra Castro. No, técnicamente ya en Cuba no es un fondo soberano, es decir, es una deuda pública que va, en caso de impago,
La garantía la pone el Estado contra todos sus bienes y activos que tenga dentro y fuera de territorio nacional. ¿Cuáles son los bienes y activos en este momento en peligro fuera de Cuba? Los supertanqueros, los tanqueros petroleros de Gaesa, que están bajo una compañía cubana que en teoría el presidente o semidueño es el hermano de López Calleja. Es decir, que en caso de perder el juicio, Cuba tendría en riesgo de embargo los tanqueros de Gaesa. Pero sigamos con el tema de la deuda. Hay otra imagen que te mandé que quiero que la gente la vea, porque la deuda, vuelvo y repito, hasta ahora vamos a analizar dos cosas. Fidel hasta el año 97, a golpe de teléfono, aprobaba o le daba la orden a Soberón de que se adquiriera una deuda y se garantizara como deuda pública. Aunque él que le gustaba llamar fondos soberanos porque él pensaba que él era el soberano de Cuba. Esta es la posición oficial, esta es la tabla oficial. Sí, ¿no? Esta es la tabla oficial. Esto es una captura de pantalla de, de la página oficial de la ONET cubana, es decir, de donde salen todas las estadísticas del propio gobierno de Cuba. Y esto es una captura de pantalla para no tener, porque es un documento PDF que todo el mundo lo puede descargar porque es público, ellos lo tienen público. Ellos publicaron hasta el 18, es decir, del 18 hacia adelante, Cuba no existe, la economía cubana no existe. Pero estamos hablando, hay un detalle, en el 2018, en el 2018 Cuba tenía una deuda total de 18.441 millones de dólares. Deuda bancaria eran préstamos, es decir, préstamos que se le otorgó al Banco Nacional de Cuba a nivel mundial. Deuda bancaria solamente eran 1.482 millones. Y deuda oficial, que es todo inversión, cosas que otros gobiernos como China dieron en crédito, Rusia dieron en crédito, deuda oficial, 9.040 millones de dólares. Estamos hablando de una deuda súper gigantesca para un país de no más de 11 millones de personas. En el Club de París, Cuba firmó en el 2015 un histórico acuerdo con el Club de París que le condonó 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones de dólares, con el compromiso de pagar a plazo el importe restante hasta el 2023. Vamos al primer detalle. Ya en el 2015 a Cuba se le condonaron 8.500 millones de dólares. Si pasamos a la imagen anterior para ir explicándolo de forma... Ok. Este reporte de Cuba empieza en el 2015. Ellos lo empiezan en el 2015. Estamos hablando que habría que sumarle esos 8.500 millones a los 15.857 millones que ya ellos publicaron en el 2015. Ya. Significa que son 15.857 más 8.500 millones. Estaríamos hablando que Cuba tenía en el 2015, ante la condonación de esta deuda, de estos 8.500 millones, tenía un nivel de endeudamiento de 24.357 millones de dólares. Un total de 24.357 millones de dólares. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque no ha pagado los intereses, como vimos anteriormente con la deuda que se está discutiendo en los tribunales de Inglaterra en este momento. Los intereses cuadriplican el valor inicial
de la deuda comprometida, porque nunca se pagó. Entonces, por ello solicitó una moratoria de 2 años. Esto es con el Club de París. Sí. Para un total de 200 millones de pagos atrasados del Club, que aceptó solo 1 año de posibilidad de renegociar. En el 2020 tampoco pagamos. Pero es que hay una deuda muy antigua con el Club de París, que yo creo que no sé si estamos hablando de la misma, y ahora me estoy confundido, porque yo recuerdo, en el año, creo que fue en el año 85. En el año 85, ya tú eras un adolescente, ya, año 85. Tenía 14 años. Yo recuerdo que se dio una reunión que citó Fidel Castro a la gente en La Habana para hablar en contra de la deuda externa, y la cogió con aquello era una jiribilla que el tipo cogió como todas las que se le formaban a él, y entonces empezó a elebrestar a la gente a no pagar la deuda externa, pues decía que la deuda era impagable. Entonces salió el eslogan aquel: la impagable deuda, la impagable deuda, la impagable deuda. Pero mientras tanto él estaba pagándole al Club de París, tratando de pagarle lo que le debía. Y entonces incluso recuerdo que en aquel momento se dio el terremoto en México, en ese mismo momento que él estaba hablando, y el tipo fue tan cínico que utilizó la tragedia esa para decir: miren, ahora es el momento de condonar la deuda. Él se molestó muchísimo que había 2 periodistas americanos ahí que le preguntaron por el caso de Robert Vesco, que iba a pasar con Robert Vesco, que estaba escondido en Cuba, el tipo que estafó en Estados Unidos, que llevó un saco de dinero para Cuba, que no sé cuántos millones le dio Robert Vesco a Fidel Castro. Bueno, pues, y se encolerizó, incluso dijo que era un pobre hombre enfermo y todo eso. Total, después lo entregaron. Cuando no le sirvió más, lo estrujó como una servilleta y lo entregó. Y entonces de eso sí me acuerdo, o sea que hay deudas desde hace mucho. Pero bueno, ya estamos, que en el 82 estaba también, y ahora, bueno, imagínate tú. Entonces, ahora yo me pregunto, fíjate, y la gente dice: no, ellos dicen fondo buitre, acá, ¿qué banco aguanta así impunemente que durante 41 años tú le dabas esa bola de dinero, que no le pagues ni intereses, que quieras renegociar constantemente y que no le pagues una deuda de 41 años? Eso no lo aguanta nadie. Mira, hay compañías que se dedican a esto y son puramente auténticas y legales, que compran deudas a un precio de remate. Por supuesto, el banco, para no perder todo el dinero, porque saben que lo van a perder, prefieren, bueno, del lobo un pelo, te vendo la deuda y tú te encargas de cobrarla. Pero y esta gente sí son. Eso es muy normal. Claro, pero claro, mira, aquí lo hay. Aquí hay una compañía que se llama Opal, que es perfectamente legal, que se dedica a comprar cheques que no han podido ser cobrados de cuentas y después te lo exigen y te ponen tipos atrás, caerte atrás y exigírtelo y te hacen la vida imposible. Exacto. Y es legal. Pero vamos a otro punto que se nos pasa por alto. En el 2014, Rusia le deja sin efecto. Eso estaba por acá, sí. $30,000 millones. Vamos a ir al principio. Yo creo que es este el principio, ¿no? Es aquí, creo que es acá. Aquí está. Se pensaba que Cuba no tenía deuda con Rusia desde que Vladimir Putin en el 2014 hace sin efecto 30,000. Estamos hablando que si sumamos esos $30,000 millones de la época soviética, ya sumamos que en el 2015, en la primera estadística que vimos, debería ser el número final 54,357 millones. Estamos hablando más de 54 billones, en inglés billones, en español trillones de dólares. Mira, tenemos un comentario muy inteligente aquí. Dice que el embargo no permite que Cuba pague. Claro. Este es el tipo de comentario que me gusta a mí, para reírme un poco. No. El embargo, claro, el embargo que Fidel Castro impuso a todo el dinero que entraba a Cuba y que no te deja sacarlo y que tampoco te deja pagar, pues lógicamente ese embargo no deja, el que puso la dictadura. Pero entonces estamos hablando que son 54, en total Cuba tenía en el 2015 54 trillones de dólares. Ajá. Rusia le condonó 3,000 millones. 3,000, espérate, aquí estamos hablando de 30,000. De 30,000 millones. 30,000 millones, porque, oye, es que el CAMA y Rusia le dieron a Cuba 120,000 millones. Estamos hablando que a Cuba se le perdonó
$38.500 millones en deuda. 8.500 millones se la condonó el Club de París y 30.000 el campo Rusia. Es decir, se te perdonó 38.500 millones de dólares. Estamos hablando que con 38.500 millones de dólares, hoy por hoy, Cuba no estuviera tan destruida como está. Cuba está destruida porque todos esos millones de dólares que se le perdonaron, más lo que aún existe, solamente con la deuda que a Cuba se le perdonó, Cuba fuera una perla, fuera la perla del Caribe de nuevo. Imagínate tú, eso no es moco de pavo, son casi 40.000 millones. Estamos hablando de 40.000 millones, son 40 trillones de dólares de deuda perdonada, sin contar los 18 trillones de dólares, o en inglés, billones de dólares. Billones. En inglés, porque en español no son billones de dólares, en español serían trillones. Ahí está el gran problema de Cuba. Con todo ese dinero, Cuba fuera de nuevo la perla del Caribe. Y hoy en Cuba no hay una calle que sirva. En Cuba hoy no hay un hospital que sirva, no hay una escuela que sirva. Todo el dinero de Cuba se ha utilizado en mantenerse en el poder. Simple y llanamente. Volvemos a lo mismo para hacer un resumen muy breve. Cuba hoy tiene 189 cárceles cuando en el 59 tenía 16. Cuba hoy tiene 117 hospitales y policlínicos cuando en el 59 tenía 254. Sí. Todo ha sido mantenerse en el poder y exportar la narcodictadura a toda Latinoamérica y a África. Porque ya se nos ha olvidado, y a los jóvenes que no conocieron la época de las guerras de Angola, Etiopía, eso costó dinero. Fueron 15 años con 40.000 hombres como pico, ¿no? En el terreno, 40.000 personal militar. Pero armamento, todo, eso no, olvídate. Y después Etiopía, acababa de salir de esa Etiopía. Cuando no se había acabado la guerra de Angola, no se había terminado, ya estaba en Etiopía. Exacto. Es decir, estamos hablando que a eso es que Cuba ha malgastado el dinero. No solo eso, Nicaragua, Granada, El Salvador. Cuba patrocinó la FARC colombiana, el ELN, los macheteros de Puerto Rico. Los macheteros, esto de los que hubo en Perú, Sendero Luminoso. Cuba financió a toda esta gente. Cuba financió a todo esto. En eso se ha ido toda la deuda de Cuba. En todo eso. Entonces, volviendo al tema de la deuda de Inglaterra. ¿Cuál es el precedente que ellos le tienen miedo en la Corte de Inglaterra? El precedente es que Argentina. Ellos hicieron un juicio porque la cesión, ¿qué ocurre? La cesión de acreedor ocurre en el 2007-2009. Bueno, aquí yo tengo un dato. Que es bastante interesante. Déjame leerlo porque no lo voy a traer a pantalla. Dice, es una firma de inversión británica que controla una serie de préstamos que el gobierno cubano dejó de pagar hace décadas. Esto está claro. O sea que esto es respondiendo a la declaración del Banco de Cuba, ¿no? Llegó a un acuerdo que, según afirma, ayudaría a la isla a regresar a los mercados de deuda internacionales. O sea, esta misma firma que ellos le dicen que es un fondo buitre, le ofreció a Cuba un acuerdo, fíjate, les ofreció un acuerdo que de esto en Cuba no hablan. Dice, la firma CRF Limited, la mayor acreedora de la deuda externa de Cuba en el Club de Londres, ofreció convertir alrededor de 1.400 millones de la deuda en un préstamo de cupón cero, sin pagos hasta 2026, según una copia de una carta enviada al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, al que tuvo acceso Bloomberg. CRF tiene deuda cubana desde el año 2009 e hizo repetidos intentos de llegar a un acuerdo, incluido una oferta a principios del 2018, para lo cual no recibió ni una respuesta. Según la firma, esta propuesta hubiera permitido a Cuba
comenzar a alejarse de su reputación de deudor dudoso en el pago de las deudas, que eso es malísimo. Y a su vez permitiría que otros acreedores insertos en el Club de Londres llegaran a acuerdos similares con la isla, y que el grupo cuenta con alrededor de 4.000 millones en préstamos y otros valores que Cuba contrajo durante el periodo en que Fidel Castro estuvo en el poder. Dicen que Cuba puede pasar de estar en mora con los acreedores comerciales a recuperar el acceso a prestamistas dispuestos en los mercados financieros globales, escribió en la carta el presidente de CRF, David Charters. CRF demandó a Cuba por falta de pago en un tribunal de Londres en febrero de 2020 en un caso que aún se está escuchando y que él se negó a comentar, pero es porque no recibieron ninguna respuesta, ni siquiera a la propuesta de arreglo que ellos le hicieron al gobierno cubano. O sea, el gobierno cubano no menciona para nada que esta compañía les propuso un arreglo que los podía sacar de los atolladero, no lo menciona. Pero a ver, hay un problema. La gente dice, ¿y por qué Cuba no pagó los 72 millones? Porque para un país 72 millones es nada. Cuba no paga los 72 millones de dólares y se hubiera quitado todo este problema porque ellos tienen otras deudas con CRF. Entonces, si le hubiera pagado esos 72 millones, las otras deudas que sí son mucho más cuantiosas, tendría que pagarla porque al pagar la primera, que sería la menor, estaría aceptando a CRF como acreedor oficial. Entonces, ¿qué hizo Cuba? Ellos cogieron y a las personas que en el 2009 o 2007 firmaron el traspaso de propiedad de la deuda del acreedor principal, ellos les hicieron un juicio y están presos, o teóricamente están presos, teóricamente. Sí, porque no se menciona ni quiénes son. Sí, están por ahí los nombres, están incluso el número de la causa y todo. Bueno, yo sabía que iban a sacar un par de chivos expiatorios, yo lo sé que lo iban a sacar. A uno le echaron 13 años, al otro echaron un año y al otro echaron 6. A ver, en Cuba hay un delito que es el delito de perjuicio a la actividad económica nacional, que son de 15 a 25 años. Es decir, el mínimo es 15. El máximo son 25. Y a todas estas personas le echaron 1 año, 6 años, que posiblemente no estén ni presas. Haya sido un juicio show, sí, para justificar de que fue un bluff. Un bluff de que esa cesión de deuda a nuevo acreedor fue sin autorización del gobierno. En Cuba nadie se atreve a firmar una cesión de acreedor, y mucho más cuando hay 3 personas que tienen que firmarla indistintamente, si no está autorizado por el gobierno. Sí, nadie está tan loco en Cuba, ni por un soborno, ni por nada, porque incluso el delito de soborno en Cuba, de cohecho, el mínimo es de 8 años. Y si eres funcionario público, el mínimo es el doble de la sentencia, serían 16. Y ninguno de los 3 acusados tienen 16 años. Uno tiene 6, el otro tiene 1 solo año y el otro 13. Pero que dudo que estén presos a día de hoy. Lo dudo. Sí, yo no creo ni siquiera que esas personas realmente estén presas. Él hizo un bluff, un juicio y se acabó la historia. Y ellos trataron de demostrar que esas 3 personas se pusieron de acuerdo. Vamos a firmar, sí, claro, la sesión de pero son suicidas. Yeah. En Cuba que por menos te echan 20 años. Tacho. Es decir, nadie, ni por 10,000 ni por 100,000 dólares, nadie en Cuba se hubiera atrevido a firmar. Ahora, hay una cosa. Sabiendo que le cuesta la vida. Hay un concepto que me tiene a mí inquieto. El concepto precisamente de deuda pública. Yo recuerdo, por ejemplo, la deuda soberana, la deuda pública. Yo recuerdo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos no interviene en el conflicto.
se produce entonces, ¿por qué se produce la entrada de Estados Unidos en la guerra? Por Pearl Harbor, por el golpe de Pearl Harbor. Inmediatamente se hizo un movimiento gigantesco en los Estados Unidos para recaudar fondos porque ellos calcularon que les hacía falta una cantidad increíble de dinero, creo que eran 70,000 millones, una cosa así, para poder afrontar los gastos de la guerra, y había que fabricar tanques, fabricar aviones. Bueno, todo el mundo sabe la historia cómo fue, que medio Estados Unidos se trasladó a California y Oregón a fabricar todo y a convertir la industria en industria de guerra, porque la gente que fabricaba refrigeradores se dedicó a fabricar tanques, que fabricaba batidoras, fabricaba aviones y así. Y entonces, ¿cómo hicieron esto? Emitieron bonos de deuda pública, y esos bonos los compraba la gente, los compraba el pueblo. En Cuba no se ve una cosa así. En Cuba nadie te pone un bono. En Cuba no se comporta así lo que ellos llaman deuda pública. O sea, a mí me parece un descaro absoluto llamarle deuda pública a esto. Eso es dinero que ellos han robado siempre. Sí, a ver. Y ese es el tejemaneje que tienen. La deuda pública es un compromiso del gobierno. Claro. Cuando todavía el Heraldo estaba funcionando, que nosotros sacamos un artículo sobre una intención que hizo Cuba de emitir bonos de deuda pública y vender bonos de deuda pública abiertamente en el mercado internacional. El problema de la deuda pública es el siguiente: es el compromiso de que si yo no te pago, por eso es que siempre se dice que Estados Unidos siempre paga sus deudas, porque si no te pago, como acreedor, puedo embargarte. Oh my God. A ver, ¿no dice? Dice que CNBC publicó ayer un artículo donde dice que los inversores están esperando a ver qué pasa, porque la lista de demandas es de 70 billones en total de otros lenders. Exactamente. Imagínate. Y ahí está la cagalera, y por eso es que ellos han metido preso o han hecho este juicio. Gracias, Raíl. Pero el problema de Cuba ha sido siempre el siguiente: si tú no pagas, llevas 42 años, 43 años con esta deuda que se era inicialmente de 12 millones de dólares y se te convirtió en una deuda de 70. Por no pagar, solamente en intereses. Por no pagar por intereses, ese es lo jodido. Que si tú me dijeras que es un dinero que realmente no es por intereses, o sea, que es un dinero que botaba a la basura. Por ser moroso. Por ser moroso, porque no pagaron. Nunca. El juicio es pasado mañana. Bueno, para mí es mañana, o sea, el lunes. El lunes es el juicio por la mañana. Así no han pagado. Bueno. Entonces ellos saben que el juicio, de lo que dependa del juicio no solamente los tanqueros de Gaesa pueden ser embargados, sino que saben que puede existir una avalancha de demandas y ya existiría un precedente de otro juicio. Porque el juicio de que está actualmente en Londres sería un precedente para cualquier futura demanda de impago de deuda. Ya, claro. Y el problema el gran problema que tenemos los cubanos no es solamente que el comunismo ha destruido Cuba, que el comunismo ha destruido la sociedad cubana, que el comunismo ha destruido a la familia cubana, que por eso más del 50% de la familia cubana está dividida, unos en Cuba y otros en cualquier parte del mundo, que el comunismo incluso ha matado la identidad cubana. Porque quiero hacer un paréntesis sobre el tema de la identidad cubana. La identidad cubana se perdió. Sí, no eso es una... Y voy a explicar por qué. El cubano que sale de Cuba hoy, donde ha tenido que vivir toda su vida, desde que nació, bajo la careta de apoyar o estar de acuerdo o de no estar en contra con el sistema, él no ha podido desarrollar su propia identidad, porque las identidades de los pueblos se forjan con la propia evolución del pueblo. Y en Cuba la gente ha tenido que vivir, y vive, el que está dentro de Cuba, con la careta o de apoyar el sistema, o de no estar en contra del sistema, o de estar neutral
con lo que pasa en Cuba. Y esa careta ha impedido que nuestra propia identidad siga evolucionando. Porque cuando llegas, te quitas esa careta, principalmente las personas jóvenes que no vivieron el capitalismo en Cuba y que desde que nacieron han tenido que vivir con la careta desde el primer grado, cuando tenían que decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Tú has ido obstruyendo la propia evolución y el propio desarrollo y el propio devenir de la identidad autóctona cubana. Porque has matado una identidad para ser suplantada por una careta de hipocresía que o la utilizas o te cuesta caro dentro de Cuba. Bueno, incluso fíjate que incluso en términos de psiquiatría, las personas que viven la vida simulando padecen neurosis, caen en neurosis porque están constantemente haciendo lo contrario de lo que piensan, se convierten en ni se sabe qué. Y la identidad se ha perdido así, porque ellos han hecho un lavado de cerebro y han hecho una transformación del cubano en una cosa tan espantosa, queriendo llegar al hombre nuevo, que al final lo que hicieron fue deconstruirlo completamente. Entonces, ahí y a nadie le interesa ser cubano. Nadie. A nadie. El cubano llega a la frontera y pasando la frontera dice yo soy americano. Pero bueno, ahora el punto grave de todas las deudas es el siguiente. Si Cuba pierde el juicio, que lo va a perder, porque no tiene cómo ganarlo, el juicio de Londres, y empezará, porque ya habrá un precedente legal, la avalancha de juicios, de demandas por impago de deudas que Cuba tiene, el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba ya no solamente habría destruido nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestra infraestructura, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra cubanía, sino también habría hipotecado porque lo ha hecho. ¿Quién sabe durante cuántos decenios la economía de Cuba y cualquier propiedad del gobierno que sea propiedad del gobierno de Cuba, que en Cuba todo es propiedad del gobierno? Exacto. Es decir, dejaría al cubano del mañana un país completamente endeudado y en la miseria, más de la que estamos. Eso fue una de las razones por la que cuando ellos empezaron a hacer la idea de emitir bonos del Estado, nosotros los denunciamos en el Heraldo de Cuba, que en ese momento estaba el Heraldo de Cuba, financiado de mi propio bolsillo, porque la CIA ni te da un centavo, ni nadie te da un centavo, y los cubanos que aman la libertad de Cuba cada día son menos, porque la mayoría están llegando a Estados Unidos y lo que están pensando es en ver cuándo pueden tener papeles para regresar a Cuba de vacaciones, desgraciadamente, y no en la libertad de Cuba. Y son esos personajes que tú lo ves en las redes, que me voy 6 meses y burlándose de Otaola o de Ultra. Ese es el tipo de filtrafa que realmente no le interesa la libertad de Cuba, porque mientras Cuba sea un país de miseria... Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón. Ahí había muchas cosas en juego también. ¿Cómo es posible que le siguieran prestando por tantos años cuando existían informes económicos de deudas y reclamaciones a que le imagínate tú? Eso es por muchas cosas, porque había inversiones, empezaron a ver que había inversiones que tenían la esperanza de que se podían recuperar, que podían devolver ese dinero, y la gente, bueno, pues... No, yo te lo voy a responder. La pregunta del millón es... Me imagino. Te lo voy a poner la siguiente. ¿Por qué empresas como Cemex, como la Cherry, como Quimitra, invirtieron en Cuba y perdían? Por ejemplo, Cemex perdía alrededor de $12 millones al año en Cuba, de pérdida. La Cherry perdía alrededor de $3-4 millones al año en Cuba. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, igual que los préstamos que se hicieron mucha gente en Cuba, a muchas grandes empresas en Cuba. Porque desgraciadamente todo el mundo pensó, el año que viene se cae esta mierda.
el año que viene se cae esta mierda. El año que viene se cae esta mierda. Y cuando el año que viene se caiga esta mierda, ya yo estoy posicionado en el mercado, en un mercado virgen prácticamente, claro. Un mercado que necesita de todo. Me costó perder 30 millones de dólares durante 3 años, pero voy a estar posicionado. Y el problema es que esta mierda no se ha acabado de caer. Entonces, exacto, todas esas empresas que hicieron grandes préstamos, que hicieron grandes inversiones, como la Cherry, como Cemex, como el grupo Holcim, toda esa gente hicieron grandes inversiones sabiendo que iban a perder porque no son tontos, pero con la esperanza de que el año que viene se caiga esta mierda. Y el año que viene era el año que viene. Y eso fui aguantando un año más y otro año más y otro año más. Exacto. Y otro año más. Y mis pérdidas económicas se triplicaron, se cuadriplicaron, se multiplicaron. Ese ha sido el mal razonamiento económico que ha habido con Cuba desde siempre. Ahora, hay otra pregunta que la gente hace mucho, y ahí es donde debo traer otra cosa de la que no hemos hablado hoy, que es el concepto. La gente me pregunta en el caso de que, bueno, que en Cuba venga la democracia, que ahora vamos a ver cómo lo tenemos, porque ahora hay un comité de rusos, de inversores rusos, que a mí me da risa todas estas cosas, porque se llaman el Club Stolypin. El Club Stolypin. Stolypin era un tipo que era ministro del zar y que mandó a ahorcar a más de 1000 bolcheviques. A mí me da risa ahora como cambian los tiempos, como decía la canción Venancio, como cambian los tiempos. Y ahora resulta que ese es el nombre, Stolypin es el nombre de un club que viene a ayudarle a Cuba. Entonces son inversores que quieren modernizar la industria cubana, ponerle la digital. Y bueno, es un club de gente que está yendo a Cuba y han apostado por Rusia. Yo sabía que por China no se iban a ir, porque el ejemplo político que ellos buscan, lo que ellos están buscando, el sistema es más cercano a la rusa, que es te meto el palo en la cabeza, te mando para el gulag. Eso olvídate, eso ya están allá, ya los rusos están allá y se sabe todos los movimientos que hay. Esto es parte de todo este cambio que hay. Ahora bien, la gente me pregunta siempre, bueno, y en caso de que haya una democracia en Cuba, ¿qué va a pasar con todas esas deudas, con todas esas cosas? Y entonces hay un tema que es interesante también, porque ahora el régimen se queja de que si son fondos buitres, que si tienen que perdonarle, que no sé qué, que por acá, que por allá. Hay un concepto que tú sabes cuál es, que se aplicó en Cuba cuando Cuba se independiza de España, que viene a los Estados Unidos. Parece que España trató de cobrar cierta deuda, hubo algún rollo de eso, y entonces la cosa se llevó a consulta a los Estados Unidos. No recuerdo quién fue el que dijo que no, que la deuda era odiosa, y se declaró el concepto de deuda odiosa, que es un concepto que se llama deuda odiosa o execrable. Y eso es un concepto de deuda que se da en el caso de que la deuda pública no es tan pública como lo parece. Lo voy a leer aquí un momentico rápido. Mira, la deuda... la teoría de la deuda odiosa o deuda ilegítima o execrable es la teoría jurídica puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible la devolución, ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe y a sabiendas y por tanto dichos contratos, bonos o contratos comerciales son nulos legalmente. O sea que aunque haya bonos. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales y no públicas. Personales, debiendo responder quienes la hayan contraído a título personal. O sea que tendría que ser en este caso, bueno, López Calleja está muerto, no sé, Fidel Castro, el que la hizo y que la firmó, sería el que tenía que asumir esa deuda. Y entonces lo que caracteriza a ese tipo de deuda es primero la ausencia de beneficio para el pueblo. En Cuba eso es acto conocido, que no hay ningún beneficio para el pueblo. Y la otra es que la complicidad de los prestamistas. Bueno, al usted saber que Cuba es una dictadura, que Cuba no tiene una economía de mercado, que Cuba es una cosa totalmente estatizada, que se sabe que no hay ningún beneficio para el pueblo, usted es un cómplice, usted está prestando un dinero a sabiendas del riesgo que corre y eso es un asunto suyo. Entonces, dice que las 3 características que permiten identificarla claro son que el gobierno del país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos. En Cuba no se consulta con nadie.
¿A qué ciudadano se le consulta en Cuba sobre cualquier cosa económica? Si en Cuba una cosa como el presupuesto de las Fuerzas Armadas, de la agricultura o de esto, no lo sabe nadie, nadie se lo dice, mira, ni lo informa a nadie. Una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que es. Claro, lo otro es que el préstamo se destine a actividades no beneficiosas para el pueblo. En este caso no se destina, se lo dan a Cristina Kirchner, a Evo Morales, todo eso. Y la tercera, que el prestamista está informado de la situación descrita en los puntos anteriores y concede aún así el préstamo. Para mí cumple todos los requisitos. No. Porque es no. Lo que me gustaría. Es lo Te que estoy diciendo, en caso de que no haya una dictadura en Cuba, que vengan a querer cobrarle a una democracia, a una república. Es lo que nos gustaría. A ver, ahí está el grave problema, que por eso es que yo siempre he dicho, una cosa es con flauta y otra con violín. Lo que nos gustaría sería eso, de que se reconozca la invalidez de toda la deuda externa cubana. En el caso de España se reconoció. Sí, pero en el caso de España, porque en el caso de España venía de una dictadura de Franco con una guerra civil. Te estoy hablando de principios de siglo, de cuando Estrada Palma. ¿De cuando Estrada Palma? Sí. En el caso de España, sí, pero eso es otra historia. Eso es otra historia, ¿no? Eso es algo más viejo. Eso es algo más viejo y no es aplicable a este momento. Fue cuando nació la República. Sí. En este caso sería si se recupera la República. Yo veo un paralelo, no sé. No hay un paralelo. Es decir, es lo que me gustaría, porque estamos hablando de que de la otra manera el gobierno, el primer gobierno en democracia que exista dentro de la isla de Cuba tendría un callejón un callejón económico sin salida. Pero hay muchos factores. Hay muchos factores. Hay muchos factores. Primera, ellos han vendido muy bien durante muchos años y por eso la Unión Europea, principal lugar de donde están los acreedores cubanos, ha reconocido a Cuba como gobierno soberano. Sí. Ahí, a ver, una cosa es lo que a mí me gusta. Incluyendo los Estados Unidos. Exacto, pero vamos a ver un momento rápido. Una cosa es lo que a mí me gustaría ser más joven, tener más pelo, tener una espalda de este tamaño, pero no. Una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que es. En un momento de discusión así del primer gobierno en democracia, cuando tengamos nuestro primer gobierno en democracia en Cuba, la mayor parte de los acreedores cubanos son europeos. Y la Unión Europea son escasos los eurodiputados que tienen el valor y el coraje y la sensatez de llamar a Cuba por lo que es una dictadura. Escasos. Se pueden contar con los dedos de una mano. El resto, desde Borrell y todos los demás. Chicos, yo les daría la pelea de todas maneras. Sí, a ver, la pelea la puedes dar, pero sabes que mientras des la pelea vas a tener cualquier préstamo en democracia parado o en riesgo. Porque vas a tener un país con un nivel de deuda tan grande y ahora se niega a pagar. Y la Unión Europea, eso, cuando se caiga la dictadura, el problema va a ser que todos esos gobiernos europeos han aceptado a Cuba como democracia. Como dicen ellos, una democracia de partido único. Esa fue Federica Mogherini la que dijo el disparate, sí, una democracia de partido único. Pero ese es la verborrea europea. No, esos son los intereses, esos son intereses que ellos tienen. Y ellos no van a marchar, los gobiernos europeos, ellos mismos no van a permitir de que todos esos miles de millones de dólares que a Cuba se le han concedido con el beneplácito de los propios políticos europeos. Claro, pero mira, Laureano, yo pienso que cuando se hagan en Cuba, si se da, por supuesto que más quisiera Dios, si en Cuba se dan juicios, se comprueba la culpabilidad de los gobernantes, se establece legalmente, judicialmente la culpabilidad de toda esa gente, el latrocinio, el robo, todo eso, ahí yo creo que va a ser suficiente para establecer un
un de estos de deuda odiosa. La hay. Existe la base. Ya cuando tú logras comprobar que hubo latrocinio, que hubo desfalco, que hubo un daño, un asesinato de la economía prácticamente, tienes, y que no era un espacio, y que no era un Estado soberano, tú tienes un espacio para poder establecer una demanda. Pero incluso Meliá, por ejemplo, e Iberostar, que son dos compañías que no se han limitado a la hotelería, se han limitado al juego político también. Porque incluso dieron el dinero para el fondo ese, para el centro odioso, la cosa rara, la casa de Fidel Castro ese en el Vedado. Todas las de Meliá y Iberostar, cuando quisieron apretar las sanciones y poner el capítulo 4 de la ley de Helms-Burton activo, la Unión Europea no saltó. Sí, claro. Porque me están afectando los intereses. Canadá también ha saltado, ha saltado. Y México ha saltado y todo. Exactamente. Estamos hablando de que, olvídate, por desgracia, nos tienen atados por los huevos y el primer gobierno que existe en Cuba. Esto tenemos que dejarlos en un vamos a ver qué pasa. A ver, hay una solución. Hay una solución que no nos... hay un detalle de lo más interesante. La parte esta demandante, el CRF contrató al abogado, al mismo que triunfó con el caso de Argentina, que después le cogieron el barco aquel famoso y se lo embargaron a la Kirchner, un barco insignia que tenía, que estaba por África, no se lo embargaron. O sea que contrataron al mismo abogado, al mismo bufete de abogados que ya tuvo, así que bueno, vamos. La rumba no es como ayer. No, ya, yo sé que hay diferencias. Hay diferencias muy grandes. Hay diferencias muy grandes. Dice Gregory que no seamos pesimistas. No es que sea pesimista. A ver, somos realistas. La única solución que queda en el primer gobierno en democracia, y eso tienes que tenerlo claro porque lo demás es ser idealista, es decir, ser soñador y ser soñador no funciona. La realidad es una. Es que se negocie con los principales acreedores una eliminación de deuda a cambio de inversiones prioritarias en el país. Que esas inversiones prioritarias traerían fuentes de trabajo, traerían dinero fresco y eliminarían la porción de deuda que haya con ese acreedor. No queda otra. No, es que las cosas son oscuras. Es decir, vuelvo y repito, yo podría decir que todo es muy bonito. Que todo es luminoso, es verdad. Que todo es luminoso, pero hay una realidad. Bueno, es que yo tengo el defecto que yo pertenezco a los soñadores, ¿no? Ese llevan es el defecto 63 años destruyendo todo el concepto de nación. 64. Y no hay manera de decir esto no sucedió. No, pero además la poca fuerza laboral que podría reconstruir ese país se está yendo. Exactamente, esa es la otra. Lo que queda son personas que son los que necesitan precisamente de una institución pública, la gente vieja, que son los que necesitan, son los que son receptores. Y el resto se fue. ¿Tú sabes lo que le costó a Murillo irse para el tabaco? Una intervención en la mesa redonda. Una intervención de esa de Murillo, de la mesa redonda. Marcelo, olvídate de qué término, Marcelo. No trates ahora de discutir lo que no vas a poder discutir. Pero bueno, Murillo hizo una afirmación que era un secreto a voz populi, pero la hizo Murillo en ese momento. Y es la siguiente. Ya Cuba, antes de toda esta oleada migratoria de 300.000 cubanos del año pasado, para el 2035 no tendría mano de obra suficiente para complementar el sueldo de los jubilados, de la pensión de los jubilados. Es decir, lo que ingresaría a la caja de jubilación sería inferior de lo que daría el gobierno. Y para el 2050, Cuba necesitaría importar, no sé de dónde, porque ni los haitianos quieren estar en Cuba, mano de obra.
Eso le costó a Murillo que lo mandaran para el tabaco. Llegó al tabaco y se jodió el tabaco en Cuba. Porque llegó. El tipo es como el rey Midas a la inversa, que todo lo que toca lo convierte en caca. Todo lo que toca lo convierte en mierda. Se jodió el tabaco. Y pasó un huracán y acabó con todo lo que quedaba del tabaco. Y para colmo, cuando analizamos si antes de esta oleada migratoria inmensa de 300.000 cubanos, no tenías ya cómo pagar las jubilaciones en el 2035, ahora menos la vas a tener que, ahora ya en el 2025 no vas a tener cómo pegarla. Y si en el 2050 te iba a hacer falta importar mano de obra de algún lado, no sé de dónde, porque ni los chinos, ni los haitianos, nadie, ni los jamaicanos quieren ir para allá. No sé cómo va. Ellos, mira, esto tiene un punto de declive final y es que va a llegar el momento en Cuba, ahora con la onda de patrocinadores, de que no va a haber fuerza laboral suficiente para mantener el país. Pero en ningún renglón. Es decir, no estamos hablando en industria, no en ninguno. Va a haber déficit desde enfermera, desde maestro, déficit hasta de represor. No, ya lo hay. Incluso hay empresas que han tenido reuniones ya porque no tienen personal, se han quedado sin personal, no pueden operar casi. Así que imagínate tú. Entonces, ellos mismos han provocado y están provocando el autodeclive. Bueno, eso quisiera saber yo, compadre, porque se jamaron 120.000 millones del campo socialista de la Unión Soviética. Se lo jamaron. Lo mismo, financiar el ELN, la FARC, los macheteros, Sendero Luminoso, todos los movimientos estos reaccionarios que crearon en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, la guerra de Angola, la de Nicaragua, ahora están en Perú, Barbados, las maletas de dinero para la Kirchner, para las campañas electorales, para AMLO, para este, para el otro, eso es así. Todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta dinero, más mantener toda la máquina represiva. Esa es enorme, eso es enorme. Es enorme. Bueno, yo el otro día saqué la cuenta, yo no sé si tú viste la directa y el programita que yo hice chiquito el otro día, saqué la cuenta de lo que costaba nada más pagar los salarios, fíjate, pagar los salarios de la gente del PCC, UJC, no, pero es que no hace falta sacar CDR, FM. No, sí la saqué para que la gente vea por la primita, poniéndole a todo el mundo un salario mínimo y poniendo una cantidad de gente menos que la que realmente hay y pagando salario mínimo. Eran una barbaridad de millones, eran unos cuantos millones. Ahí está Marcelo, en línea viendo el programa. Marcelo y yo un día encontramos, que fue Marcelo, hay que reconocer, fue Marcelo el que encontró en la página esta de la ONED, el gas, lo que ellos reportan de gasto en todas estas instituciones. Es decir, en total, en todo el sistema represivo, desde CDR, partido, policía, ejército, prisiones, todo, eran 5.000 millones de dólares al año. Para un país de 11 millones de habitantes. De 11 millones de habitantes. Y ahí está Marcelo, que ojalá Marcelo tenga todavía esos datos guardados en su computadora. Porque lo sacamos de la propia página oficial del gobierno de Cuba. Estamos hablando de 5.000 millones. Es que son un montón de... Pero además yo hice la cuenta teniendo en cuenta instituciones que tienen niveles nacional, provincial y municipal. Son unas cuantas. Yo puse 7. Que fueron de las que me acordé, pero hay más. Puse 7. Pero cuando tú quitas esas, están las que son nada más que de carácter único, de nivel único, que son estas, la OSPAL, el ICAP, la OCLAE, este tipo de organizaciones que no sirven para nada, que eso no genera nada, pero que tienen presencia internacional. Hay gente que hay que enviar a esos países. Está IMEXPAL, toda esa gente que eso no sirve para nada, todo eso es un cuento. Y eso es para mover la maquinaria de inteligencia también. Y entonces eso también cuesta un montón de dinero. Pero además, ¿cuántas embajadas tiene Cuba? Para ser un país de 11 millones de habitantes, que no es nada, que está perdido en medio del Caribe. Cuba tiene un montón de embajadas. No, Cuba tiene 0 embajadas. No, bueno, no son embajadas en realidad. No. Cuba no tiene ni una sola embajada fuera de Cuba. No joda, Laureano. Si son centros, llamas embajadas, son centros de espionaje, puesto. Bueno, a todos esos centros de espionaje disfrazados de diplomacia. Claro, por supuesto, ahí el 99% de la gente que está en esa embajada son tipos entrenados, por supuesto. Todo el que pasó por el ISRI, todo el que pasó por el ISRI tiene entrenamiento de inteligencia y es un tipo que está para eso.
Es que hasta el embajador, que es una persona que se supone que es el de más rango, es un agente de eso, porque en la mayoría de los países tú vas a una embajada, puedo decir Canadá o Francia, lo que sea, y el tipo que es agente, que es un agente de inteligencia, es el segundo secretario, o es el encargado cultural, o es el... No, en este caso es todo el mundo. En el caso de Cuba es todo el mundo. Es decir, Cuba, si tú vas a una embajada, a un consulado o a un consulado cubano, en cualquier lado, a una embajada, cuando tú ves un diplomático de cualquier lugar del mundo, tú ves la elocuencia, la delicadeza, los modales. Tú vas a una embajada de Cuba o a un consulado cubano y te están hablando como si fuera un instructor policial de 100 altavoz. Ah, sí. Y cuando tú haces una protesta salen a dar golpes y a agarrarse la masa testicular, etcétera, etcétera. Sí, es clásico. Bueno, así que aquí está. ¿Qué clase de punto de los 7? Oye, pero le dice al compañero Ocie que tiene que pagar los 5 pesos también del otro compañero que está en directa, porque la CIA no manda, ¿cómo se llama? No nos manda el cheque. Oye, por cierto, antes de irme voy a hacer una anécdota graciosa, ¿no? Que real. Para que tú veas la cantidad de gente, policía y represores y de todo, y chivatones que están metidos ahora, que se han metido en Estados Unidos con esta ola de 300,000 cubanos. Los otros días estoy en mi mecánico, fui al taller a hacer el cambio de aceite y llega un mayaricero de estos recién llegados y pregunta que quién es el dueño del lugar. Le dice, mira, aquel que está allá que estaba al lado mío, no voy a decir el nombre del dueño del taller, pues, y estábamos conversando y llega aquel mayaricero que tuvo que haber sido policía, represor o algo, o chivatiente o del partido, algo, y llega y le suelta esto. Oiga, Cuadro, usted es el dueño. Aquello se fue. Cuadro. Ay, Dios mío. Hola, Cuadro, usted es el dueño. Aquello se vino abajo. Y este amigo mío, que es otro cubano anticomunista, ahí mismo le ha cogido y lo ha encendido y lo terminó hasta botando del taller. Porque le dijo, tú lo que eres un descarado. Tú mismo te acabas de echar para adelante con el Lola Cuadro ese. Y ahí terminó botando del taller. Pero eso para que te des cuenta la cantidad de cuadros lo que está cayendo ahí. Que han venido en esta migración de 300. A ver, espero haber podido contribuir. Sí, concho, ¿cómo no? El entendimiento de por qué tanta jodera con la deuda, de cuál fue el origen real de la deuda, cuántos años lleva la deuda sin pagar, 43 años, para que la gente entienda realmente y dejar también claro algo. Para los que pretenden o tienen aspiraciones políticas dentro de Cuba en el primer gobierno que haya en democracia, que vayan tomando en consideraciones. Esa es la tarea del indio. Que vayan tomando consideraciones de las alternativas que le va a quedar al primer gobierno en democracia en Cuba para negociar o renegociar de una forma justa y equitativa la deuda externa cubana. Te agradezco que me hayas invitado y bueno, te dejo para que ya pases al resto de la gente que deben estar muchos. Sí, hoy tengo otros temas también. Lo que pasa es que bueno, este tema es importante ahora porque está en el caldero. ¿Me entiendes? Y entonces la gente pregunta y pregunta, todo el mundo está muy interesado y tiene muchas esperanzas de que vayan a castigar a esta gente con todo esto. Vamos a ver, yo veo grandes posibilidades, vamos a ver. Ahora, los efectos que puede tener una sentencia negativa para el régimen es que le pueden decomisar unas cuantas cosas. Claro, yo entiendo que lo que les interesa a ellos para sus fines familiares, entonces está el nombre de testaferro, no está el nombre
de nadie del gobierno de Cuba. Eso es real. A ver, no es solamente los testaferros, fíjate los testaferros. Los testaferros es algo fantasma que es difícil de perseguir. Estamos hablando, por ejemplo, todos los barcos, todos los petroleros de Gaesa pues, están en peligro. Sí. Toda inversión en el que aparezca algún representante oficial cubano en el extranjero, representando el gobierno de Cuba, está en peligro. Ellos pueden, por ejemplo, ellos lo que están evitando, volvemos a lo mismo, que es un resumen claro, 70 millones de dólares para un país no es nada, ni incluso para Cuba, ni siquiera para Cuba. Es decir, que si fuera por pagarlo, pago 70 millones y ya, se acabó el problema. El problema es que ellos están evitando pagar a CRF los miles de millones que le deben en otras deudas y el miedo y que no quieren pagar, porque no quieren pagar como nunca han hecho, y el miedo de perder el juicio de estos 70 millones es que podría haber una avalancha inmensa de acreedores demandando a Cuba porque ya se habría sentado un efecto dominó, claro. Y eso sería, ¿cómo se llama? Ya cuando hubo sangre que es efectivo el juicio, el proceso y todo, van a ir a por ello. Claro. Exacto. Entonces ese es el gran kit de la cuestión. Y bueno, utilizaron a 3 personas como chivo expiatorio, echaron a uno 1 año, otros 6 años, otros 13, que yo incluso dudo que estén presos. Para decir de que esas personas firmaron una cesión de deuda a un nuevo acreedor sin autorización del gobierno. Porque todo ese rejuego que se hizo en el 97 simple y llanamente fue para contraer deudas sin compromiso. Por eso es que en el 97 se cambia las reglas de Banco Nacional de Cuba, que fungía también como Banco Central, para no pagar. Es decir, fue una doble intención. Cojo deuda, admito deuda y no pago a nadie al final, porque no hay garantía. Claro. Pero la deuda que estaba antes contraída sí tenía garantía. Y con intereses ahora, con buenos intereses. Es más en interés que la deuda. Es más interés que la deuda. Imagínate tú. Exactamente. Pero así pasa con todas las deudas de Cuba. Es decir, la mayor parte de las deudas de Cuba está en interés. Pero es que todo préstamo tiene intereses, eso lo sabe todo el mundo. Yo mismo no le pido jamás un préstamo al banco. Yo no le pido jamás un préstamo al banco, jamás. Sí, pero yo que me esté muriendo de hambre no le pido interés al banco. Porque sé que después me van a sancionar. 40 años de mora. Pero 41 años, oye, 41 años de impago no es fácil. Ahí están los problemas. Abraham, te agradezco infinitamente y espero que poder participar en cualquier otro momento contigo aquí en el programa. Pero los pobres, los que el cheque de la cielo no nos llega, tenemos que salir a trabajar. Te quiero y muchísimas gracias por todo, Abraham. Vale, mi hermano, un abrazo bien grande.